entonces, y yo sé que todavía falta un poquito para la prueba, pero ya, no, esta semana sí o sí me pongo al día con todo lo que les debo, ¿ya? Así que pierdan cuidado que ya me voy a poner al día con todo. Más encima, no, insisto en dejar las fechas del año antepasado, ya, ahora, ok. Ok, empecemos entonces, estamos grabando, no estamos grabando, sí estamos grabando, ya. Entonces hoy día ya lamentablemente nos ganó el tiempo y no vamos a alcanzar a ver técnicas electroquímicas. Eso sí, les adelanto lo siguiente. Va a venir un profesor de Israel, ¿ya? Va a venir un profesor de Israel durante diciembre y va a dictar un curso de electroquímica, ¿ya? Este curso de electroquímica es voluntario para ustedes, por supuesto. Para uno de ustedes que el de magíster no es voluntario, lo tiene que hacer en forma obligatoria. Pero de todas maneras, cuando se termine el curso y cuando ya tengamos claridad de cuáles van a ser las fechas y los horarios específicos, se los voy a hacer llegar a ustedes y si alguno de ustedes quiere participar de ese curso de forma voluntaria, lo puede hacer, ¿ya? El curso es un curso de electroquímica, se van a ver técnicas electroquímicas, tratamientos, aplicaciones, ¿cierto? Y si alguien quiere profundizar en ese tema, lo puede hacer y está más que bienvenido participar. El curso se va a dictar en inglés y va a ser dictado por el profesor Yoram Oren. El profesor viene de la Universidad Ben Gurión de Tel Aviv, de Israel. El experto en técnicas electroquímicas, experto en desalinización también, utilizando técnicas electroquímicas y por supuesto también sabe harto de osmosis. Y bueno, segunda vez, no, en realidad ha venido a Chile como varias veces, pero es como ya segunda vez que viene a la universidad en el marco del proyecto Sequía que estamos liderando y ojalá más de alguno pueda participar. Yo sé que están súper cansados y todo. El curso va a ser online, en realidad se va a dictar desde Casa Central, pero vamos a tratar de dictarlo en modo híbrido para que también puedan participar, ¿ok? Bueno, cuando ya tenga la información más clara se las hago llegar. Yo sé que la mayor parte de ustedes probablemente ya van a estar cansados y todo, pero ojalá más de alguno se anime a participar. Pero igual, por supuesto, la invitación está Profe, hecha para ustedes, está hecha, ¿ya? Ok, profe, entonces vamos a ir con ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Yosira? sí, ¿Le voy a preguntar algo? sí, sí, le quería preguntar, eso es como uno puede ir nomás y así ser como un ente, no es necesario participar, Sí, sí, ¿cierto? sí, puede participar, es asistencia voluntaria, claro. O sea, el ideal sería como que cumplir con todos los módulos, ¿cierto? Pero sí asistir. Ya, Y por supuesto puede preguntar y todo lo que ustedes quieran, pero sí, es solo asistencia. No es con pruebas ni con nada por el estilo. Ya es un curso solo de asistencia. Hay gente en sala de espera y yo aquí transmitiendo. Hola, almendra, mi querida almendra, ya. Ok. Entonces vamos entonces con el último tópico del curso que es intercambio iónico. Ok. La situación es que, o las fotografías que se presentan en la diapositiva, que es incrustación de cal, ¿cierto? Son situaciones bastante típicas, ¿ya? Que es un producto de exceso de minerales como calcio y magnesio que producen problemas como obstrucción, ¿ya? Producto de la... Hay dos personas más en sala de espera. Producto de la precipitación de sales de magnesio o de precipitados de magnesio y calcio, ya que producen obstrucciones. Como causa de esta obstrucción, ¿cierto? Se produce aumentos en la velocidad, ¿cierto? Porque en el fondo yo reduzco el área de flujo, por lo tanto produzco un aumento de la velocidad y producto de ese aumento de velocidad produzco caídas de presión, ¿cierto? Caídas de presión, por lo tanto pérdidas de energía, por lo tanto aumento en los costos, ¿ya? ¿Cómo se llama? Como causa de esto también estoy aumentando costos de mantención y una serie de otros problemas, ¿de acuerdo? Además de probablemente muchas veces al aumentar esta velocidad, puede que también sea necesario aumentar costos de bombeo, ¿cierto? Si que no estoy transportando por gravedad, ¿va? Entonces, por todos lados, esto me va a traer
problema. Estas fotografías son del edificio de una profesora de este departamento, de que no voy a decir de quién, para mantener protegida su identidad, ¿ya? Pero este es una típica problemática de cuando un edificio no invierte en un simple ablandador de agua en su edificio, ¿ya? Estos son fotografías tomadas en tubería, ¿cierto? Ya, estas son incrustaciones que se producen a la salida de la caldera. Ya ustedes saben que en las calderas, ¿cierto? Producto del calentamiento del agua, ¿verdad? Se produce sarro, ¿cierto? Por la, ¿cómo se llama? Porque en el fondo hay a alta temperatura, ¿cierto? Se favorece lo que es la formación de sales, de precipitados de carbonato de calcio. Ya, eso ustedes lo ven desde transferencia de calor, ¿cierto? Cuando nosotros les decimos que hay una temperatura límite para calentar el agua, ¿cierto? Y uno trata de mantener la temperatura del agua a menos de 50 grados justamente para evitar este tipo de problemática. Pero claro, ¿qué es lo que pasa en las calderas? Que obviamente el agua llega a más de esa temperatura, ¿sí? Que llega a más de esa temperatura porque obviamente hay que calentar muchísimas cantidades de agua, entonces la temperatura del servicio obviamente llega a temperaturas mucho mayores. Y finalmente, como muchas veces esas calderas las compran personas ¿cómo se llama? Sin contratar o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sin recurriendo a lo mejor a un servicio que no es bueno o sin hacerse, ¿cómo se llama? Sin pedir la opinión ni nada. Compran calderas o por ahorrar costos, ¿cierto? Compran calderas sin un ablandador de agua y se encuentran posteriormente con situaciones como esta, ¿ya? Eso es puro sarro, ¿ok? Eso es puro sarro, no son ni aguas servidas ni nada, sino que es puro sarro. Entonces, una alternativa, ¿cierto? Para ablandar el agua, ya acuérdense que nosotros cuando vimos tópicos de calidad del agua, hablamos de la dureza del agua, ¿ya? Hablamos de la dureza, no pureza, dureza del agua. Y la dureza del agua uno la asocia, ¿cierto?, a la presencia de calcio y magnesio, ¿ok? Nosotros habíamos dicho, puse al revés las valencias, habíamos dicho, ¿cierto?, que los signos más. Nosotros habíamos explicado, ¿cierto?, que la dureza del agua, ¿cierto?, se podía eliminar, por ejemplo, por medio de nanofiltración y, por supuesto, a través de osmosis inversa o osmosis reversa, ¿ya? Porque en el fondo son tecnologías que permiten remover estos cationes bivalentes, que son los que aportan la dureza al agua. Ahora, otra forma de remover la dureza, que permite procesar menos cantidad de agua que la nanofiltración y la RO, pero que es bastante más económica, es el intercambio iónico. ¿De acuerdo? El intercambio iónico es una solución bastante interesante para remover la dureza desde una solución. Entonces, ¿cuál es la idea? Y es una solución, como se dice, para ablandar el agua. Ablandar el agua es básicamente quitar magnesio y calcio, ¿ya? Entonces, cuando les hablen de ablandadores de agua, ablandar el agua es quitar el magnesio del agua justamente para evitar la formación de barbaridades como estas, ¿ya? Ok. Entonces, a grandes rasgos, cuando yo ablando el agua, obtengo un agua blanda, o es decir, libre o con baja concentración de calcio y magnesio, y agua dura es la formación de agua con alta concentración de calcio y magnesio. A grandes rasgos, ¿cómo funciona el intercambio iónico? ¿Ya? El intercambio iónico consiste en intercambiar, ¿cierto? Desde una resina, intercambiar iones de una misma carga por iones de otra carga, básicamente. ¿Ya? Y los iones se intercambian desde una resina, ¿ok? O desde un soporte que por lo general es una resina o una zeolita, como vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? De una misma carga, ¿ya? Ahora, misma carga quiere decir misma carga en signo, ¿ya? Pero, por ejemplo, en este caso, si yo quiero intercambiar calcio, que tiene carga +2, una molécula de calcio, o sea, el calcio se va a intercambiar por 2 cargas de sodio, por ejemplo, ¿ya? Vamos a profundizar esto un poquito más.
¿Ya? Bueno, nosotros ya habíamos hablado de dureza, ¿cierto? Habíamos hablado de dureza un poco más adelante, o sea, un poco antes del curso cuando vimos tópicos de calidad del agua, ¿sí? Y, ¿qué es lo que podemos decir nuevamente de la dureza del agua? La concentración de compuestos minerales, particularmente, particularmente calcio y magnesio. El hierro también podemos decir que aporta dureza al agua, ya especialmente como sulfato y carbonatos hidrogenados, y el grado de dureza es directamente proporcional a la concentración de sales alcalinas, ¿ok? Cuando hablamos de grado de dureza, generalmente la dureza va disminuyendo de norte a sur, ¿cierto? ¿Ya? Y tiene que ver básicamente por la mineralización de los suelos o que hay en las distintas zonas del país. Entonces, como en el norte, las características geológicas tienden a tener un contenido tal que naturalmente se van liberando ciertos elementos al ambiente, por eso las aguas naturalmente en Arica, Iquique, Calama y en estas zonas son aguas muy, muy duras que no se pueden llegar y consumir, sino que generalmente necesitan un tratamiento bastante exhaustivo para poder consumirse. Van disminuyendo hacia la zona sur, donde las aguas son bastante más blandas, ¿ya? La dureza de nuestras aguas, ya acá en la zona central, son dentro de todo, bueno, igual siguen siendo duras, ya son bastante gruesas, como se dice, incluso algunos incluso hablan de aguas gruesas, ¿ya? Justamente por el contenido de sales que tiene, pero eso muchas veces no tiene, eso no es por un tema de contaminación como tal, sino que es por la calidad de los suelos, ¿ya? Las aguas van tomando contacto con los minerales, con los suelos, y el agua en el fondo básicamente va disolviendo lo que está en el mismo suelo, ¿ya? Bueno, nosotros ya habíamos hablado, ¿cierto?, de la dureza y tenemos dos tipos de dureza, esto sí que no lo habíamos visto, tenemos una dureza que es temporal y una dureza que es permanente. La dureza temporal es debido a la presencia de bicarbonatos de calcio, ¿sí? Y bicarbonatos de magnesio, cuya formación es dependiente de la temperatura, y tenemos una dureza permanente que es producto de la presencia de calcio y magnesio, ¿ya? Ahora, ¿por qué se dice que esto no es solamente temporal por la dependencia de la temperatura, sino que también por la dependencia del pH? ¿Ya? Recuerden que acá hay un tema de especiación también. Acuérdense que, de acuerdo a los diagramas de especiación, ¿ya? La concentración de carbonato, ¿ya? Y de bicarbonato, ¿cierto? Va a ir las concentraciones de carbonato y de bicarbonato van variando, ¿cierto? Un poco en función del pH que nosotros tengamos, ¿se acuerdan? Entonces, por eso se habla de un poco de dureza temporal, ¿ya? Entonces, en algunos pH estas especies van a existir y en otros pH no tienen ninguna posibilidad de existir. Al igual, por ejemplo, del CaCO3 o o el MgCO3, ¿ya? Carbonato de magnesio, carbonato de calcio. Sin embargo, estos cationes siempre van a estar presentes en el agua, indistintamente, ¿ya? Ya porque en el fondo estos cationes van a ser un poco independientes del pH, ¿ya? Acá es un poco por la presencia de los carbonatos y la especiación de carbonatos, acá no. Por eso se dice que uno es permanente y el otro es temporal, ¿ya? Ya, esto ya lo vimos. Ok, entonces eso un poco, recordando un poco de qué se trataba la dureza y un poco recordando y también a qué nos referimos con agua dura, agua blanda, qué es lo que hacemos para ablandar el agua, ¿ya? Y particularmente ahora nos vamos a dedicar al método de ablandar el agua, que es el intercambio iónico. ¿De acuerdo? Ya, primero vamos a hablar del intercambio iónico. Entonces, ¿qué es el intercambio iónico como tal? El intercambio iónico, primero que todo, para que tengamos intercambio iónico, nosotros necesitamos una matriz, ¿ya? Y esa matriz va a tener una carga fija, y esa matriz por lo general es una resina o es una zeolita, pero básicamente es un soporte sólido. Es un soporte sólido, pero lo cierto es que tiene una cierta capacidad para tener unas cargas fijas, ¿ya? Ahora, sobre esas cargas fijas, yo voy a tener unos coiones, ¿ya?
y en la solución alrededor yo voy a tener unos contraiones, ¿ya? Y en el fondo esos coiones son los que van a formar parte de la matriz, van a formar parte de la matriz, y estos contraiones son los que se intercambian, ¿ya? Ok. Entonces, intercambio iónico. Primero los iones de carga positiva, cationes o carga negativa, porque acuérdense que podemos tener resinas de intercambio aniónico y catiónico. Ya podemos tener de los dos, ¿ok? Entonces, iones de carga positiva o carga negativa, cationes, aniones respectivamente en solución, son intercambiados por contraiones, ¿ya? Que son de la misma carga del ion de interés. Entonces, como habíamos visto acá al inicio, ¿ya? Siempre el ion que yo quiero eliminar va a ser intercambiado por un ion de la misma carga, nunca de la carga contraria, ¿ya? Entonces acá por eso se observa que el calcio es intercambiado por sodio. Si yo quiero eliminar sulfato, por ejemplo, se va a intercambiar por... ¿El sulfato por qué creen que se va a intercambiar? Si yo quisiera eliminar sulfato, por ejemplo, ¿por qué ion se intercambiaría? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el primer ion que se le viene a la mente que se intercambiaría con sulfato? No, no carbonato. O sea, una opción, pero no es tan eficiente. ¿Cuál sería? Es el más simple de todos. El anión más simple de todos. Uno que no forma precipitado con nada. O con muy pocas cosas, por lo menos. Acuérdense, jóvenes, que siempre hay algunos iones que no forman precipitados con nada. Y por eso generalmente, por ejemplo, el calcio, el magnesio, el sulfato, uno trata de sacarlos de la solución, incluso el carbonato, uno los trata de sacar de soluciones porque tienden a formar precipitados. Pero hay aniones o cationes, por ejemplo, como el sodio, que uno... No, tampoco el fluoruro. El sulfato, jóvenes, el contraion con que uno lo intercambia es el cloruro. El cloruro no forma precipitado con prácticamente nada, ¿ya? Entonces, ese es el contraion del sulfato, ¿ya? El cloruro, ¿ok? Entonces, el contraion del calcio es el sodio, perdón, el contraion del calcio, el sodio, y el contraion del sulfato es el cloruro, ¿ya? Porque el cloruro no va a formar sulfato con nada. Pero con plata sí forma el precipitado, sí, pues sí forma precipitado, pero ¿cuántas veces uno tiene plata en solución? Muy pocas veces, po. ¿Ya? Con plata sí forma precipitado, pero uno nunca tiene plata en solución, en verdad. Son como muy raras las veces que uno tiene plata en solución. ¿Ok? Ok. O sea, no con nada, pero con prácticamente nada, o con muy pocas cosas. Ok. Es un buen alcance, pero uno rara vez tiene plata disponible. Además que es caro también. La plata no es barata. Ok. Respecto al intercambio iónico. Para el caso del agua, ya, si yo tengo, por ejemplo, quiero remover algún componente del agua, se utilizan intercambios de iones catiónicos, en donde también puedo usar aniónicos, pero en el caso de los catiónicos, en donde la reacción involucrada reemplaza calcio y magnesio con iones de sodio, ¿ok? Entonces, ejemplo de reacción es la siguiente. Yo tengo el calcio en mi solución acuosa, tengo acá mi resina, tengo acá el sodio deriva a la resina, entonces ¿cuál es la reacción? El sodio se va a liberar desde la resina y el calcio va a pasar a formar parte de la resina.
Ahora, para cumplir los balances de carga, ¿verdad? 2 iones de sodio, ¿cierto? Se van a intercambiar por 1 ion de calcio, por el tema de la carga, ¿de acuerdo? Recuerden que el calcio tiene carga más 2 y el sodio tiene carga más 1. Entonces, para cumplir las cargas, se cambian 2 de sodio por 1 de calcio, ¿ya? Y luego, para cumplir el balance estequiométrico, acá se coloca un 2, ¿ya? Ya, ¿cuáles son las características importantes del proceso de intercambio iónico? Que es un proceso reversible, ¿ya? O sea, esta resina yo después puedo hacer el proceso inverso. Puedo, una vez que se carga, una vez que se carga la resina, o que se satura la resina, se puede regenerar. O sea, yo puedo hacer el proceso inverso, ¿ya? Puedo hacer el proceso inverso y dejar la resina vacía, ¿ya? O casi vacía, ¿ok? No causa daño a la estructura del intercambiador de iones y se puede recuperar la resina para reutilizar, ¿de acuerdo? En la absorción a veces se puede recuperar, pero a veces no se puede recuperar. A veces las reacciones con la resina son irreversibles. Cuando tenemos, por ejemplo, quimiosorción, a veces la quimiosorción es irreversible y no se puede recuperar la resina y se acabó nomás la resina, ¿ya? Pero a veces sí son reversibles las reacciones y se puede recuperar, ¿ya? Pero con el intercambio iónico uno siempre lo puede recuperar, ¿ya? Ok, entonces esas eran las generalidades del intercambio iónico. Ahora hablemos un poco sobre las zeolitas y las resinas, que son los materiales utilizados en el intercambio iónico. Ok, primero que todo contarles un poco cuál es la apariencia de las resinas de intercambio iónico. Las resinas del intercambio iónico, cuando uno las mira, que acá hay unas fotitos, ya, esta es una resina de intercambio iónico, ¿ya? Efectivamente son como, aquí esta me da la impresión que es una resina cargada, ¿ya? Efectivamente tienen esta forma, pero cuando uno va, por ejemplo, y generalmente estas resinas se compran ya sea en botellas, pero industrialmente se compran por sacos bien grandes, obviamente, se compran por sacos bien grandes, y hay que tener harto ojo con el manejo porque es un material de bien alta fluidez, porque cuando uno toca la resina, la resina tiene una consistencia una consistencia muy similar a lo que son las pelotitas de Plumavit, con la diferencia que son bien fastidiosas las pelotitas de Plumavit, pero tiene una consistencia muy similar a las pelotitas de Plumavit, pero más pequeñitas todavía, ¿ya? Entonces, efectivamente, las resinas de intercambio iónico en consistencia son muy parecidas a las pelotitas de Plumavit, pero más pequeñitas aún, ¿ya? Tienen como esa estructura y esa fluidez. Entonces, son muy livianas las resinas de intercambio iónico. Las zeolitas son un poquito distintas porque como son de aluminio, o sea, son de aluminio silicatos, son como arena. Entonces, esas son un poquito más pesadas. Pero las resinas de intercambio iónico en sí muchas tienen una consistencia como más de Plumavit. Es curioso. Entonces vamos a hablar entonces de dos tipos de intercambiadores utilizados, la zeolita y la resina. Las zeolitas son inorgánicas y las resinas son orgánicas. Ya entonces esa es la principal diferencia entre las dos. Hablemos entonces primero de las zeolitas. Ya, las zeolitas, como les decía, son inorgánicas de aluminosilicato, o sea, son similares a las arenas, ¿ya? Entonces tienen un poco esa consistencia, ¿ya? Los responsables de intercambio iónico que pueden llevar a cabo son moléculas inorgánicas de aluminosilicatos, comúnmente denominadas como zeolitas, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, son en base, y después se llaman aluminosilicatos porque son en base a aluminio y silicio, ¿ya? Y silicio. Y bueno, y oxígeno también, ¿ya? Entonces, acá la adhesión ¿cómo se llama? De los iones es de esta forma, ya es más bien como superficial. Acuérdense que como acuérdense que como el oxígeno es negativo, entonces acá la adhesión es como de esa forma, es como un poco superficial, ¿ya? Al sustituirse el sodio por el calcio, la estructura se transforma a esto, ¿ya?
Es como que básicamente se abandona el sodio y entra el calcio, ¿ya? Entonces esa es una forma, ¿ok? Luego entran lo que son las resinas. Las resinas ya son moléculas orgánicas formadas a partir de fenoles y aldehídos, ¿de acuerdo? Sin embargo, en presencia de minerales ácidos, la zeolita se vuelve inestable, ¿ok? Se empieza a deshacer básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, en 1935, otros personajes, ¿cierto?, sintetizaron la primera resina de intercambio iónico formado por un polímero orgánico. Entonces, ¿qué es lo que pasó con ese polímero orgánico? Efectivamente, muy similarmente a esto, ¿cierto? Donde los oxígenos, ¿cierto?, que tienen una tienen carga negativa, atraían a los iones positivos. Acá algo parecido, ¿cierto? Ya, pero ahora, ¿cierto? Se tenían estas otras cadenas de polímero, ¿ya? Y lo mismo, ¿cierto? Se intercambiaban iones de sodio por iones de calcio, o al revés. O sea, no, en ese sentido, ¿ya? Solamente que en este caso estaban formados por fenoles y aldehídos, ¿ok? Y a veces y a veces también muchas veces hacen modificaciones y en lugar de trabajar con fenoles aldehídos se hacía una sulfuración en un intercambiador iónico, ¿ya? Entonces muchas veces para unificar un poco la estructura se hace una sulfuración, que básicamente hace reaccionar la resina con un ácido sulfúrico para alterar un poco su estructura, ¿ya? Y poder intercambiar otro tipo de iones, ¿ok? Ok. Ya, entonces acá tenemos otro ejemplo de un intercambiador catiónico, ¿ya? Un intercambiador, ahora, este es un intercambiador ácido y ese es un intercambiador básico. El intercambiador ácido actúa como intercambiador catiónico, obviamente, porque el protón es capaz de intercambiar un sodio por un protón, y el aniónico es básico por el tema de los OH. ¿Ya? Entonces, esta es otra alternativa también de intercambio catiónico-aniónico. Muchas veces, para lo que es la regeneración, se utilizan ácidos y bases, ¿ya? Esto es importante para el proceso de regeneración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí me devuelvo un poco a hacer la explicación. Para lo que es para lo que es, a ver, lo voy a hacer en la pizarra mejor. Acuérdense que, por un lado, voy a tener, no sé qué pasó aquí. Por un lado voy a tener el intercambio iónico, que es cierto, que es verdad, intercambiar, ¿cierto? Tengo acá la resina, ¿cierto? Tengo acá el sodio, viene el calcio 2 más, ¿cierto? Luego voy a tener acá la resina, el calcio 2 más 2 sodios sueltos, ¿cierto? ¿Ya? Pero eventualmente yo necesito hacer la regeneración. Entonces, una posibilidad de hacer la regeneración, ¿ya? Es hacerlo con ácido, ¿ya? Entonces luego yo tengo acá, ¿ya? Y acá obviamente se usa menor cantidad para obtener una solución de Ca2 más concentrada y controlada, ¿ya? Porque no es mi idea, ¿cómo se llama?, generar esto acá, ¿cierto? Y después como obtener más solución de Ca2, de calcio, ¿ya? La idea es después obtener una menor cantidad acá y después poder controlarlo, ¿ok? Bueno, va variando un poco según el proceso.
Ok, dudas, consultas. Ok, vamos entonces a ver lo que es el equilibrio en intercambio iónico, ¿ya? Bueno, como le había explicado anteriormente, el equilibrio de intercambio iónico difiere en la absorción en que el adsorbato, que va a ser el contraión, perdón, es intercambiado por un ion del soluto, cuyo proceso está gobernado por una reacción química reversible y estequiométrica, ¿ya? En este caso, lo reversible es lo que va a primar, ¿ya? En este proceso podemos describir dos casos. El caso 1 es que el contraión está inicialmente en el intercambiador de iones, perdón, el contraión inicialmente en el intercambiador de iones, que sería la resina o la zeolita, resina o zeolita, es intercambiado por un contraión desde una solución ácida o básica, ¿ya? Y eso puede pasar. Entonces, en ese caso, yo voy a obtener como producto agua, además de esta resina, ¿ya? Cargada con mi contraión, voy a obtener agua como producto, entonces ese puede ser un caso. ¿Ya? Entonces notar que los iones de hidrógeno que dejan el intercambiador de iones, que sería la resina o zeolita, reaccionan inmediatamente con los iones hidroxilos para formar agua. ¿Ya? Entonces eso es importante. Eso es un caso, ¿ok? Que es un poco el caso que les hablaba hace un momento. Y el caso 2, que el contraion es transferido desde el intercambiador, ¿cierto? De iones, que va a ser la resina o zeolita, al fluido y que permanece como ion. ¿Ok? Notar que en este caso A y B deben ser iones de la misma carga, ¿ya? Y respecto de los nombres comerciales de resina, estos son algunos nombres que ustedes se pueden encontrar, ¿ya? Amberlite, purolite, duolite, dowex, yonax, etc. ¿Ya? Generalmente, cuando terminan en lite, son resinas de intercambio iónico, ¿ya? Y hay un poco lo que yo les decía por la consistencia, como tienen tipo plumavit y son como tan livianitos, ya de hecho como que uno mete la mano en el saco y es como que, ¿cómo se llama esta cuestión que hay hoy en día? Estas cuestiones ¿cómo se llama esta cuestión que hay en internet hoy en día? ¿Cómo se llama estas cuestiones ASMR? Estas cuestiones de sonido como súper placentero, ya, es como una cosa así, como que uno mete la mano en la cuestión y es como súper agradable la sensación, porque como es suavecito, ya, es como una cosa así. Bueno, como es livianito, ya, por eso le ponen como purolite, amberlite, duolite, ya, por eso le ponen así a las resinas, ¿ok? Bueno, generalmente les ponen ese nombre por lo mismo, ¿ya? Y están estas otras, y hay otras marcas comerciales también que probablemente también deben haber otras resinas con una contextura distinta o textura distinta, ¿ya? Okay. Pero lo importante, ¿cierto?, es que el ion que se intercambia siempre tiene que ser de la misma carga, ¿ok? Nunca se intercambian iones de cargas diferentes, ¿ok? Y ahora nos vamos a ir acercando un poco a la parte más de cálculo de intercambio iónico, ¿ok? Ya, equilibrio en intercambio iónico. En este caso se plantea un equilibrio químico de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, para establecer un equilibrio, ¿ya? De la misma forma, ¿cierto? Que cuando vimos a principio del curso, ¿cierto? Vimos que teníamos una constante de equilibrio, ¿cierto? Igual a las actividades de los productos, ¿cierto? Dividido por la actividad de los reactantes, ¿verdad? ¿Ya? De esa misma forma vamos a establecer una especie de equilibrio, aunque no en los mismos términos, ¿cierto? Para el intercambio iónico, ¿ok? Entonces, en este caso, dicho equilibrio se va a definir de la siguiente forma, ¿ok? La constante de equilibrio entre los cationes intercambiados A-B se va a definir como, ya veamos acá. Las concentraciones molares
CI y QI se refieren a las fases líquida y al intercambiador de iones respectivamente. Entonces, CI va a ser la concentración molar de lo que está del ion en fase líquida y Q de lo que está en la fase sólida. Por lo tanto, KAB va a ser igual al compuesto, el QAR en fase, digamos, el Q sería, ¿cómo se llama? La concentración molar del intercambiador de iones en fase sólida por la concentración de B en fase líquida dividido por la concentración de BR en fase sólida por la concentración de A en fase líquida, y acá está la carga respectiva de cada una. Entonces, A y B, como son iones que se intercambiaron, tienen obviamente simbología distinta y cada uno puede tener una carga diferente, y acá un poco lo mismo. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un ejercicio y con eso va a quedar todo bastante más claro. ¿De acuerdo? Ya. Notad que K y AB está definido en términos de concentraciones y no de actividades. Sin embargo, al corregirse, esta se denomina como coeficiente de selectividad polar para A reemplazando a B. Esto va a quedar un poco más claro en un par de diapositivas más. Ya, entonces, para aplicar este equilibrio, que nos va a servir un poco más adelante para hacer una serie de cálculos y cosas más, para la fase de la resina, las concentraciones son equivalentes en unidades de masa o unidades de volumen del lecho del intercambiador de iones. Ya, o sea, básicamente vamos a trabajar en equivalentes por litro, ¿ya? Porque como estamos hablando de cargas, la mejor forma de expresar esto es... Ay, chuta, ¿qué pasó? Se me gastó el lápiz. Me fue el puro desastre, espérenme. Se me gastó el plumón. Se me gastó el plumón. Como estamos hablando de cargas, ¿cierto? Y como ya vimos al principio de curso que los equivalentes por litro se refieren un poco a eso, vamos a trabajar en equivalentes por litro. Puede ser en equivalentes por litro o en equivalentes por gramo, ¿ya? Pero indistintamente vamos a trabajar en equivalentes, ¿ok? Para la fase líquida las soluciones son equivalentes por unidad, claro, equivalentes por litro, ¿ya? Y la masa puede ser en equivalente por litro porque los lechos, ¿cómo se llaman? Las resinas también se pueden expresar por unidad de volumen, ¿ok? Y para soluciones diluidas, KAB es constante para un par dado de contraiones y una resina dada, ¿ya? Y generalmente, para estos casos, las soluciones son diluidas. Soluciones se aproximan muy bien a diluidas. ¿Ok? Ok. Ya. Entonces aquí vamos a ir viendo algunas simplificaciones, ¿ok? Para en el fondo llegar a una ecuación que sea un poquito más fácil de trabajar. Cuando el intercambio se produce entre dos contraiones de igual carga, ya no siempre van a ser de igual carga, pero muchas veces sí lo son, la expresión constante KAB, perdón, se reduce a una simple ecuación en términos de las concentraciones de equilibrio de A y B, ¿ya? Donde CI va a ser igual a la concentración de XI sobre la carga de ZI, y QI va a ser la concentración, la carga, no la carga, no carga como carga, este Q, acuérdense que es 1000 equivalente o equivalente por gramo, ¿ya? Por I dividido por Z. Z siempre es carga, ¿ya? Esto es carga, ¿ya? Y lo vamos a expresar siempre positivo, ¿ok? ¿Ya? Entonces, bueno, eso puede ser 1, 2, da un poco lo mismo, ¿ok? Depende del caso. Donde X, Y e Y son fracciones equivalentes en lugar de fracciones molares, y ZI es la carga del contraion I. Sea como sea, XA más XB van a ser igual a 1,
IA e IB van a ser igual a 1, ¿ya? Porque en términos de fracciones igual deberían sumar 1, ¿ok? Ya vamos a hacer un ejemplo y va a ir quedando todo bastante más claro. De esta forma, combinando las expresiones 1 y 3, 1 y 3, ya no importa. Sí, 1, 2 y 3 diría yo, 2 y 3, queda esta ecuación. ¿Ok? Entonces básicamente, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos esta ecuación, ¿ya? La combinamos con estas ecuaciones de acá y estas expresiones de acá y llegamos a esta expresión de aquí. ¿Ok? Que es bastante más sencilla que trabajar con esta expresión de acá. ¿Ok? Entonces, en equilibrio, XA e IA son independientes de las concentraciones equivalentes C y Q. ¿De acuerdo? Ahora, IA es básicamente Q dividido por Q total y XA va a ser igual a C dividido por C inicial. Y esto también va a ser Q inicial. ¿Ya? Eso es básicamente. Pero como les decía, cuando hagamos el ejercicio, todo esto va a quedar bastante más claro. ¿Ok? Ya. Pero ojo que esto es así solo si contraiones tienen la misma carga. Solo si tienen la misma carga, esto va a funcionar así. ¿Ok? Sin embargo, para el caso de contraiones con cargas diferentes, como el caso de calcio y sodio, la expresión va a quedar de otra forma. ¿Ok? La expresión va a quedar un poco más compleja. Esto va a quedar elevado a la carga y donde N, carga más alta. ¿Sí? C, concentración inicial. Y Q, no sé, me adelanté. ¿Cómo se dice? Ay, perdón. Está pensando. Está pensando. No. No sé, justo ahora se le ocurrió caerse al programa. Espérenme. Ahí ya funciona. No. Esperar a que el programa responda. Sí respondió. Espérenme un segundito. Ya. Y me faltó acá. Y me faltó acá indicar que Q va a ser la capacidad de la resina. ¿Ok? En equivalentes por litro o en equivalentes por gramo. Ya depende un poco de la unidad en que... Ah, no, en este caso tiene que ser equivalentes por litro. Ya sí o sí, acá tiene que estar expresado como equivalentes por litro. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, esta constante, como le decía, es súper importante, ¿ya? Y no solamente es necesario, se puede calcular, sino que también se puede encontrar tabulada, ¿ok? Cuando no esté disponible K sub A de un sistema de contraiones y un intercambiador en particular, se utiliza el método Bonner-Smith, modificado por Anderson para obtener este coeficiente de selectividad.
en donde los valores para la selectividad, K sub I, K sub J, están tabulados en en unas tablas específicas para ciertos cationes y aniones. Entonces, acá yo voy a tener K sub IJ, ¿ya? Entonces, acá yo tengo tablas para distintos cationes y acá para distintos aniones. ¿Ok? Y ahí pueden encontrar de carga 1 y de carga 2. ¿Sí? ¿En una sola tabla son dos? Me parece que es solo una. Entonces acá tienen, ¿cómo se llama? Molaridades selectivas K para cationes con 8% de referencia cruzada con resinas con ácido fuerte. No, pero igual les sirve para hacer este cálculo. ¿Ya? Aquí está la del cloruro y la del sodio, por ejemplo. Pero siempre en el fondo van a cruzar, siempre van a trabajar con una misma tabla, que en el fondo acuérdense que los contraiones que se intercambian siempre son de la misma carga. Entonces siempre van a cruzar uno de estos con uno de la misma tabla, y así con los aniones, ¿ok? Entonces voy a borrar esto que está acá abajo, para no confundir. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? ¿Qué hora es? Yo creo que si alcanzamos al menos a hacer el primero, ¿de acuerdo? Ya. Vamos a hacer por lo menos el primero y yo creo que a lo mejor el segundo lo vamos a tener que dejar para la clase del día martes. Que yo creo que sí la voy a poder hacer. ¿Ya? Si no la puedo hacer, le voy a pedir a lo mejor se las hace en mano. Lo que pasa es que el martes tenemos proceso de certificación de carrera. ¿Ya? Entonces, es posible que los profes tengamos que estar pendientes de algunas cosas. Entonces, es posible que algunos tengamos que suspender, postergar, reprogramar más que de alguna clase. Pero parece que yo a la hora que tengo clases con ustedes no tengo ningún compromiso con los pares evaluadores, así que yo creo que la clase se las voy a hacer yo, pero tengo que revisar. ¿Ok? Ya, déjenme buscar la pauta porque se me perdió. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Ojo, jóvenes, que los lechos de intercambio aniónico son igual que los lechos de absorción, ¿ya? O igual que cualquier lecho en general, ¿sí? Son columnas, ¿ya, jóvenes? Son columnas donde entra un líquido por acá, sale un líquido por acá y toman contacto, ¿sí? Hacia un lecho de intercambio iónico. Similar a lo que son los lechos de absorción. De hecho, en términos de diseño, cuando uno diseña los lechos de absorción o los lechos de intercambio iónico, los principios son muy parecidos, ¿ya? Los equilibrios y ese tipo de cosas se describen por ecuaciones completamente distintas, pero cuando uno diseña uno o el otro, ya las ecuaciones son bien similares. O sea, las ecuaciones de delta P y ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, lo que es la mecánica de fluido del hecho de intercambio iónico, de absorción o de cualquier otra columna, todo lo que es la mecánica de fluido es la misma, porque es un lecho poroso al fin y al cabo, ¿ya? Ahora las ecuaciones, por ejemplo, para definir la transferencia de masa y ese tipo de cosas, o para describir los equilibrios, ya ese tipo de cosas cambian un poquito. Pero igual son lechos al fin y al cabo, eso es lo que hay que tener claro, ¿ya? Ok. Jóvenes, dudas, consultas. Ya, vamos a pasar entonces a resolver el ejercicio, ¿de acuerdo? Ok. El ejercicio dice así.
Una resina de intercambio iónico, y esto es el último ejercicio que vamos a hacer, ¿ok? Vamos a continuar la clase el lunes y con eso ya terminamos con la materia del ramo. Una resina de intercambio iónico de IR120 con una capacidad máxima de intercambio iónico de 4,9 mil equivalentes por gramo de resina seca se utiliza para remover cobre de un ril con una concentración de 0,00975 molar de sulfato de cobre. La reacción de intercambio iónico es cobre acuoso más 2HR, o sea que estamos en presencia de una resina ácida, en equilibrio con CuR2 más 2H más. Se dan ahí algunos datos de equilibrio, ya la concentración en mil equivalente de cobre por litro de solución, y la capacidad, ¿cierto?, de 1000 equivalentes por gramo de resina. Nótese que está bien, eso es como una especie de isoterma esta, ¿ya? Datos de equilibrio, es como una especie de isoterma, ¿ya? Donde lo que tenemos es básicamente Q en función de una concentración de equilibrio y cada uno va aumentando, ¿ya? ¿Ya? Ok, entonces se nos pide determinar a partir de los datos experimentales, calcule el coeficiente de selectividad K, o sea, K sub AB, que es básicamente K cobre H+, ¿cierto? Y compárelo con K sub IJ, ya del dato de la tabla que les mostré hace un par de minutos atrás. Y B, estimen los mil equivalentes de cobre que se intercambian entre una solución de 10 litros y 50 gramos de resina con 4,1000 equivalentes de H+ por litro. Entonces, esto lo vamos a hacer el martes. Y esto lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Ok. Voy a cambiar el lápiz por uno negrito. Ya. ¿Qué hora es? Ya, ok. Entonces, ¿cuál es la ecuación que tenemos que usar? Tenemos el cobre 2+, que se va a intercambiar con H+, por lo tanto tenemos contraiones de carga contra iones de distinta carga. Por lo tanto, la ecuación que tenemos que utilizar para hacer para calcular esta constante tiene que ser la última, ¿ya? Que va a ser C sobre Q dividido por N-1 por I cobre 2+ dividido por X cobre 2+ por 1 menos X cobre 2+ N dividido por 1 menos I Cu2+ N. Ya, entonces esta es la ecuación que tenemos que utilizar. Ahora, a primera pareciera ser que no tenemos ningún dato, pero la verdad es que tenemos todos los datos que necesitamos para resolver el problema. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Ya, respecto a la concentración, ¿sí? Si nos devolvemos al enunciado, veremos que tenemos nos piden remover cobre de un ril con una concentración de 0,00975 molar de sulfato de cobre, ¿ya? Entonces tenemos una concentración cierto de sulfato de cobre de 0,00975 molar. Entonces, eso nos permite decir que tenemos una concentración de 0,00975 molar de cobre 2+, ¿ya? Suponiendo que esto está en una concentración tan baja que esto está disuelto. Suponiendo que está disuelto. Ya suponiendo que no hemos alcanzado el KPS ni ninguna de esas cosas, ¿ya? Ahora, por la concentración tan baja, yo creo que eso se puede suponer. Bueno, no hay ningún otro dato para suponer lo contrario, ¿ya? Ok. Respecto del Q, acuérdense que esta es la capacidad. Devolvamos al enunciado y ver qué otro dato tenemos. Nos dicen que tenemos una capacidad máxima de resina de 4,9 mil equivalente por gramo de resina seca, ¿ya? Entonces aquí tenemos 4,9 mili equivalente
por gramo de resina seca. Ya, entonces tenemos un dato, pero ojo, para poder ingresarlo en la fórmula, lo necesitamos en equivalentes por litro de resina seca. Litros de resina, ¿ya? Y ese dato nosotros no lo tenemos, ¿ok? Entonces tenemos que procesar estos datos un poquito más para poder reemplazarlo aquí, ¿ya? Ahora, hay unos datos que a lo mejor debí ponerlos en el enunciado, en la prueba sí los voy a poner, pero si uno lee el CIDER, que es uno de los textos guías del curso, uno se puede encontrar algunos datos típicos de resina. Datos típicos de resina. ¿Qué datos típicos son esos? Humedad de una resina. La humedad de una resina va a fluctuar entre los 40 y los 65 peso, ¿ya? Se va a tener 60, no sé, entre 40 y 65 gramos de agua por gramos de resina, ¿ya? Eso por una parte. La densidad aparente de una resina fluctúa entre 0,56 y 0,9 gramos por centímetro cúbico. Ya densidad aparente, eso es considerando tanto los huecos como el sólido. Ya acuérdense que esa es la densidad aparente. Es masa total dividido por volumen total. Pero no solamente el volumen de sólido, sino que el volumen, tanto el volumen de sólido como el volumen de espacios huecos que quedan entre medio. ¿Ya? Pensé que el volumen aparente va a ser la masa total dividido por todo el volumen, ¿cierto? Considerando también los intersticios que hay entre el sólido. V total. Volumen sólido más volumen de huecos, ¿ya? Y tenemos también la porosidad de la resina del lecho, fluctúa entre 0,35 y 0,4. Y ahí eso acuérdense que es el volumen de aire o volumen de huecos dividido por volumen total o volumen de agua que va a caber entre los intersticios dividido por el volumen total. ¿Ya? Entonces ya con estos datos nosotros podríamos pasar este valor a equivalentes por litro. ¿Ok? Entonces el Q, ¿cierto? Que es 4,9 miliequivalente por gramo seco por... Ya, acá yo tengo que la humedad está entre 40 y 65. Entonces yo fácilmente acá podría decir que tengo 0,55 gramos de resina seca por gramos de resina húmeda. ¿Ya? ¿Le hace sentido? Porque en el fondo eso quiere decir que tengo 0,45 gramos de agua por gramos de resina húmeda. Y todavía estoy dentro de este rango. ¿Estamos de acuerdo? Nadie dijo nada, entonces asumo que sí. Ya cada vez es más alumnos. Hace un rato tenía 10 y ahora tengo 9. Ya no importa. Por la densidad aparente, que voy a decir 0,87 como un valor intermedio entre estos dos, por gramos dividido por centímetro cúbico. Ese no la quiero. Ese se me queda igual, centímetro cúbico. Este se me va con este. Este se me va con ese. Entonces me va a quedar 2,3 miliequivalente por centímetro cúbico. ¿Ya? Y esos 2,3 miliequivalente por centímetro cúbico va a ser igual a 2,3 equivalente por litro. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo el Q para reemplazarlo en la fórmula. Ok, entonces para terminar, necesito el I de cobre y el X de cobre. ¿Cuánto me queda? Ya, me quedan 5 minutos. El X de cobre, o la fracción de cobre, se va a calcular como la fracción de cobre la concentración de cobre en el agua dividido por la concentración inicial, y el I se va a calcular como la capacidad de cobre
dividido también por la concentración inicial. O la capacidad total, mejor dicho. Más que la concentración inicial, la capacidad máxima. ¿De acuerdo? Nada que ver. Ok. La concentración máxima, yo ya sé que eran 4,9. Y la concentración inicial, yo ya sé que era 19,5. Ya todo esto eran datos. Si revisamos nuevamente acá, volvemos al enunciado. El 19,5, ¿de dónde lo saqué? Ah, lo saqué esto, lo tenía que pasar a mi equivalente. Me salté ese paso, espérenme. 19,5 equivalentes de cobre 2 más por litro. Se lo voy a dejar a ustedes como ejercicio, ¿ya? Que ustedes hagan la conversión de molar a equivalente por litro, ¿ya? Eso lo pueden hacer ustedes fácilmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tomamos datos de equilibrio y calculamos X y Y, o EI, ¿ya? Entonces, ¿qué datos? Si revisamos la tabla que tenemos acá al comienzo, tenemos el C y tenemos el Q, o el Q, como quieran llamarlo. Entonces, tengo el Q en 1000 equivalentes por gramo, tengo la concentración en 1000 equivalentes por litro. Entonces, ya con esta fórmula puedo calcular el X, puedo calcular con esta fórmula el Y, y ya, como conozco el Q y conozco la concentración, y esa la puedo pasar fácilmente a equivalentes por litro, puedo calcular el K, ¿ya? Entonces ahora calculamos. Anotamos los datos de equilibrio que están en la misma tabla. Aquí lo único que estoy haciendo es transcribiendo los datos de la tabla. Acá hago los cálculos. Ya estamos terminando, jóvenes, aguanten un poquito. Y acá calculamos el K. Ya, entonces da la impresión que acá tenemos calculados varios K. ¿Ya? Entonces nosotros no queremos varios K, queremos uno solo. Ya como que tenemos calculado un K para distintas condiciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular un K promedio. Y ese cálculo K promedio da 2. Si lo comparamos con la tabla, comparado con tabla, ya vamos a volver a la tabla para ver cuánto dato da, qué valor da el K tabulado. El K tabulado, acuérdense que todos estos datos que están aquí tabulados son K del catión respecto al H+, ¿ya? Y ese valor respecto a cobre es 3,8. Igual da como bien distinto, da como el doble, ¿ya? Entonces habría que analizar cuáles son las condiciones en las que está hecho cada uno. Ahora, si uno analiza, ¿cierto? Las condiciones en las que están calculados estos K de acá son como bien específicas en relación
a las condiciones que estamos utilizando nosotros. Entonces, eso probablemente explica la gran diferencia entre un K y el otro. Más encima acá nosotros tenemos sulfato, por lo tanto eso también debe producir algún tipo de interferencia. Entonces probablemente las condiciones bajo el cual se construyeron cada uno se hicieron cada experimento son bien distintos y probablemente los K, por eso los K dan tan diferentes. ¿Ok? Ya. Jóvenes, dudas, consultas, bueno, igual el ejercicio, termina justo, igual el ejercicio les va a quedar ahí en caso de cualquier cosa, ¿ya? Ya. ¿Dudas, consultas? Ya, deben estar muy cansados, no me hicieron ni una sola pregunta, ¿ya? Pero como les decía, el ejercicio va a quedar ahí grabado, voy a dejar de grabar ahora.